tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Continuamos con la serie titulada Conocido por Dios, la cual está basada en la totalidad del Salmo 139. Aun cuando la autoría de este salmo es debatida en el mundo académico, en cuanto a nosotros estamos desarrollando esta serie, inclinándonos a la postura de que el dulce salmista de Israel, David, es el autor de este maravilloso salmo. En la parte anterior de la serie, vimos que el Salmo 139 es la expresión más personal del monoteísmo radical del Antiguo Testamento. Y que además de esto, el salmista resalta que el único Dios verdadero se relaciona a fondo con sus criaturas. Para David, Yahvé era toda su realidad. Entendimos que Dios está íntimamente involucrado en los detalles minuciosos de la vida de sus criaturas. El salmista resalta el conocimiento ilimitado del Dios infinito que sabe todo acerca de cada uno de los que ha creado. Nada, absolutamente nada, está oculto de la mirada del único Dios verdadero. Él nos conoce íntima y exhaustivamente a cada uno de nosotros en lo individual. Nuestro Dios es tan infinito como personal, tan sobrenatural como detallista y tan grande como minucioso. Concluimos que no es solo que Dios sea omnisciente y lo sepa todo, Él nos conoce a ti y a mí en lo particular y perfectamente. Y que lo que pensamos y entendemos acerca de Dios y nuestra relación con Él determina absolutamente todo en nuestras vidas. De las 4 estrofas claramente distinguibles en el Salmo 139, hoy nos corresponde estudiar la segunda estrofa, que se encuentra en los versículos del 7 al 12 y que a grandes rasgos trata del alcance completo e ilimitado de la presencia de Dios. Usando términos más actuales que no habrían estado en el vocabulario del salmista, podemos determinar que después de contemplar la omnisciencia de Dios en la primera estrofa del Salmo, ahora el énfasis de esta segunda estrofa que estudiaremos hoy está en la omnipresencia de Dios. El título de esta prédica es a manera de una declaración dirigida hacia Dios en la que cada uno de nosotros le expresa: tú siempre estás presente. Tú siempre estás presente. Leamos inicialmente de corrido la segunda estrofa del Salmo 139
y luego volveremos a abordarla detenidamente para apreciar sus maravillosos detalles. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Profundicemos ahora en el texto meticulosamente. El versículo 7 contiene dos preguntas retóricas paralelas. Ambas preguntas se refieren al alcance ilimitado del Espíritu o la presencia de Dios. David expresa: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Aun cuando la versión de la Biblia de las Américas una de las dos preguntas, al colocarlas juntas entre los mismos signos de interrogación, enlazándolas con la conjunción o, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O, ¿a dónde huiré de tu presencia? Lo cierto es que en el hebreo, aunque estas preguntas estén relacionadas, son dos preguntas distintas y paralelas. Para tener mayor claridad, podemos visualizar estas preguntas retóricas en la versión de la Reina Valera 1960, la cual sí las presenta como dos preguntas individuales. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El salmista hace un paralelo entre la palabra hebrea ruach, que se traduce como espíritu, y la palabra panim, que se traduce como presencia o rostro. Una traducción más literal sería esta: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu rostro? El rostro de Dios denota su mirada fija y permanente, su atención divina, ininterrumpida sobre sus criaturas. El salmista usa el lenguaje interrogativo como un recurso literario para hacer un énfasis rotundo en que el alcance de la presencia de Dios se extiende simultáneamente a todo el universo. Evidentemente, ambas preguntas retóricas demandan la misma respuesta definitiva: en ninguna parte. El sentido es: no hay lugar alguno en el que pueda irme de tu espíritu, ni huir de tu rostro. El salmista también hace un paralelo entre el verbo hebreo de la primera pregunta, halak, que se traduce como me iré, y el verbo hebreo de la segunda pregunta, baraj, que se traduce como huiré. Observémoslo directamente en el texto para comprender mejor el paralelo entre estos verbos de cada pregunta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Me iré es una terminología neutral. Sin embargo, huiré es una terminología negativa que denota la expresión de alguien que necesita escapar de lo que percibe como una amenaza. En este caso, escapar de lo que el salmista entiende como la presencia amenazante de Dios. El Salmo nos conduce a inferir que el salmista en algún punto quería huir y esconderse de Dios. Si bien podía estar complacido con la presencia de Dios, también había momentos en los que encontraba esa presencia abrumadora en algunos aspectos. Por lo tanto, quería escapar, quería huir de Dios. De la misma manera en la que el profeta Jonás lo intentó. Leamos el texto de Jonás capítulo 1, versículo 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Esto significa en la dirección opuesta a la voluntad de Dios, para huir del Señor. Bajó a Jope
donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo así del Señor. Lo cierto es que el impulso humano de huir del rostro, de la presencia del Señor, es tan antiguo como la caída. A lo largo de la Biblia, desde Adán y Eva en Génesis capítulo 3, hasta aquellos que intentan evitar la ira de Dios en Apocalipsis capítulo 6, los pecadores que tratan de esconderse del Señor jamás lo logran. Parece haber aquí un sentimiento ambivalente del salmista hacia la presencia ilimitada y permanente de Dios. De igual manera notaremos en lo que el salmista expresa un significado doble que se irá haciendo notorio a medida que vayamos avanzando en esta segunda estrofa. Una vez más, la mejor manera en la que podemos comprender este texto que denota tanto un sentimiento de ambivalencia como un significado doble es contemplando a Dios como nuestro Padre Celestial. Seamos honestos, aquellos que tuvimos la bendición de tener un padre terrenal a lo largo de nuestra niñez, sabemos muy bien lo que significaba querer estar con papá para disfrutar de su compañía y sentirnos protegidos y seguros. Y lo que significaba huir de papá para no acatar una instrucción o evadir su disciplina. ¿Alguna vez tu mamá te dijo, tu papá ya lo sabe todo? A la luz de la primera estrofa del Salmo, el conocimiento ilimitado de Dios, o dicho con un término más actual, la omnisciencia de Dios, podría provocar la siguiente reacción. Si Dios sabe todo de mí, quizás lo más sabio sea huir y esconderme de Él. Sin embargo, a la luz de la segunda estrofa del Salmo, la presencia ilimitada de Dios, o dicho con un término más actual, la omnipresencia de Dios conduce a la siguiente conclusión. Aun cuando yo intente escapar de Dios, todas las vías de escape son inútiles. Esa es precisamente la combinación de la primera estrofa del Salmo 139, que trata acerca del conocimiento ilimitado de Dios, con la segunda estrofa que trata sobre la presencia ilimitada de Dios. Dios me conoce perfectamente y además siempre está presente. El Señor declara su omnipresencia por medio del profeta Jeremías diciendo, ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos?, afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo?, afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra?, afirma el Señor. No hay nada que se oculte de la mirada del juez divino que ve y conoce toda la verdad. Aunque el Señor pueda estar en silencio y los seres humanos no podamos verlo, Él nunca está ausente ni inconsciente de dónde estamos, de lo que hacemos y necesitamos. En los versículos 8 y 9 el salmista vuelve al uso de merismos. La semana anterior les expliqué que un merismo es una técnica poética que expresa la totalidad de algo al mencionar solo dos de sus partes, las cuales son típicamente opuestas entre sí. Se lo repito, un merismo es una técnica poética que expresa la totalidad de algo mencionando solamente dos de sus partes, las cuales son típicamente opuestas entre sí. En los versículos 8 y 9, el salmista usa dos merismos consecutivos para transmitir el sentido del espacio que abarca la presencia ilimitada de Dios. En el versículo 8, el salmista lo expresa de forma vertical y en el versículo 9 de forma horizontal. Empecemos por el espacio vertical que abarca la presencia ilimitada de Dios. David dice, si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú, y si en el Seol
preparo mi lecho, allí estás tú. En este merismo, los cielos y el Seol son opuestos, son polaridades verticales que implican un todo, es decir, que incluyen todo lo que está en medio, todas las áreas entre ambos puntos y más allá. El sentido es, no importa cuánto ascienda o cuánto descienda, allí estás tú, Dios. La palabra hebrea Sheol o Seol también puede traducirse como sepulcro. El término Sheol indica el inframundo, es decir, el lugar de los muertos, según el pensamiento hebreo de la antigüedad. Debemos tener presente que en la actualidad nosotros contamos con la revelación del nuevo pacto y comprendemos mucho mejor la vida después de la muerte. Sin embargo, en el entendimiento del Antiguo Testamento, el inframundo no era un lugar ni de castigo ni de recompensa. Este era simplemente entendido como el lugar o la morada de todos los muertos, tanto de los malos como de los buenos. En la teología del Antiguo Testamento, el Sheol o Seol era el reino sombrío de los muertos, la región de los muertos, el sepulcro. En el Antiguo Testamento tradicionalmente no se asocia a Yahvé con el Seol, ni se hace notar su presencia en dicho inframundo. No obstante, David afirma que el Seol o sepulcro sería inútil como un escondite para huir u ocultarse de la presencia de Dios, porque aún el Seol está bajo el control soberano del Señor. Dios dice por medio del profeta Amós: aunque caben hasta el Seol, el sepulcro o la región de los muertos, de allí los tomará mi mano. El Seol no está fuera de su alcance. Y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. El Señor afirma que no hay ningún lugar en el que alguien pueda escapar de Él, ni en la vida, ni en la muerte. No hay rincón alguno, ni dimensión alguna que esté fuera del alcance de la presencia ilimitada de Dios, ya sea en la vida o en la muerte. En el versículo 9 encontramos un merismo que trata con el espacio horizontal, que abarca la presencia ilimitada de Dios. El salmista expresa: si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar. En este merismo, las alas del alba o la aurora y lo más remoto del mar son opuestos, es decir, polaridades horizontales que implican un todo, que incluyen todo lo que está en medio, todas las áreas entre ambos puntos y más allá. Las alas del alba o la aurora representan la dirección en la que sale el sol, el este, oriente o levante. Mientras que lo más remoto del mar, desde la perspectiva del salmista, desde la ubicación de este, se refiere al lejano horizonte en el oeste, occidente o poniente. La dirección en la que el sol se pone, en este contexto, es el otro lado del mar Mediterráneo. El salmista ilustra un viaje imaginario en el que puede tomar las alas del alba o la aurora para desplazarse rápidamente desde el este, donde sale el sol, hasta el oeste. Esto conllevaría viajar juntamente con la luz de la aurora a medida que ésta se mueve desde el este para iluminar el oeste, a unos 1,600 kilómetros por hora más o menos. El Señor tiene control soberano y absoluto del espacio, tanto vertical como horizontalmente. Y además de esto, el salmista expone también el dominio divino sobre el factor del tiempo. Desde el lugar donde sale el sol hasta el lugar donde se pone. Desde el amanecer hasta el anochecer.
La omnipresencia de Dios se hace latente en el espacio, pero además en el tiempo. Fue también David quien le dijo a Dios en el Salmo 31, versículo 15, en tu mano están mis tiempos. Este es el equivalente a decir, mi vida entera está en tu mano. A diferencia de las deidades paganas, cuya autoridad se concebía territorialmente, es decir, limitada a ciertas áreas de operación o jurisdicción, la autoridad del único Dios verdadero, Yahvé, se entiende ilimitadamente. Los cielos, las profundidades, las alas del alba y el otro lado del mar. Dicho de otra manera, los pueblos politeístas del antiguo cercano oriente creían que sus diferentes dioses controlaban distintas regiones o partes del cosmos. En contraste, el salmista, en un monoteísmo total, comprende que el único Dios verdadero, Yahvé, lo abarca y controla absolutamente todo, sin limitaciones territoriales ni cósmicas. En síntesis, los versículos 8 y 9 nos muestran que no hay lugar donde alguien pueda huir en el que Dios no esté presente. Los cielos representan el punto más alto. El Seol representa el punto más profundo. El amanecer representa el punto más lejano en el horizonte hacia el este. El final del mar representa el punto navegable más lejano del mar Mediterráneo hacia el oeste. El salmista retrata a Yahvé de tal manera que además de ser el Dios que nos persigue en todo el trayecto del camino, Él es también el Dios que ya se encuentra allí esperándonos, precisamente en el lugar al que intentamos huir o escapar de Él. Cuando llegas al punto en el que pensaste que Dios no te encontraría más, te das cuenta de que Él ya estaba esperándote allí. En el versículo 10, David le dice a Dios, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Cuando estudiamos la expresión, tu mano pusiste sobre mí, en el versículo 5, notamos que la mano de Yahvé sobre un individuo puede indicar tanto la plenitud de la presencia de Dios que le bendice y cuida, como el juicio de Dios sobre éste. Esto es a lo que me refiero por significado doble. La misma mano de Dios que nos da su favor divino es la mano que también nos disciplina y corrige. En el versículo 10 el salmista parece inclinarse hacia una visión más positiva de la mano de Dios, usando terminología que proporciona un matiz salvador, pero que no anula la disciplina y la corrección de Dios sobre el individuo que salva. Profundicemos en la primera parte del versículo 10 que acabamos de leer. David le dice a Yahvé, aún allí me guiará tu mano. El sentido es, aún en el lugar más remoto al que yo intente huir y esconderme de ti, tu mano estará presente para guiarme. El verbo hebreo que se traduce como guiar es nahá. Este suele referirse a una imagen positiva en la que Dios dirige la vida de una persona. Sin embargo, debemos tener presente que la guía de Dios también puede implicar un control divino que es restrictivo y correctivo. La guía de Dios puede detenernos, sacudirnos para reorientarnos, corregir el rumbo y encaminarnos a hacer su voluntad divina. Job, sin entender el motivo de su sufrimiento extremo, se preguntó, ¿por qué Dios no reconoció su inocencia y su integridad diciendo, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Más adelante, en el mismo libro de Job, vemos que Eliú parece responder a esta pregunta de Job, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. El texto sapiencial o de sabiduría de Proverbios capítulo 16, versículo 9 dice, el corazón del hombre
piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto significa que Dios corrige nuestro rumbo continuamente. El Señor en su soberanía puede anular o modificar nuestros planes para guiarnos a hacer sus planes. Esto podría no ser fácil en un principio, pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. Volvamos a la segunda estrofa del Salmo 139, en la segunda parte del versículo 10 de nuestro texto base. El salmista dice: y me asirá tu diestra. David está seguro de que la mano derecha de Dios, su mano de habilidad, fuerza y destreza, lo sostendrá sin importar lo que acontezca. El verbo hebreo ahaz, que se traduce como asir, tomar y sostener, generalmente se interpreta como el cuidado y la protección de Dios sobre alguien. No obstante, este verbo también podría tener el sentido de atrapar, prender, capturar y tomar posesión. En ese caso, el sentido de las palabras del salmista es el siguiente: aún en el lugar más remoto al que yo haya intentado huir y esconderme de ti, tu mano derecha me prenderá y tomará posesión de mí. Esto parece encajar muy bien con el contexto, ya que el salmista expresa su intención de huir o escapar de la presencia ilimitada de Dios. La buena noticia es que la misma mano derecha del Señor que te atrapa o prende cuando estás huyendo y escondiéndote de Él, es también la mano que te salva, sostiene, sustenta, protege. Pase lo que pase, estás seguro en la mano de Dios. Él te sostendrá, te guiará y te cuidará. En el Salmo 138, versículo 7, el dulce salmista dice: aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. En el Nuevo Testamento, Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. En los versículos 11 y 12, el salmista no parece estar hablando de esconderse intencionalmente de Dios. Más bien la expresión hebrea Hoshech Yeshufeni, traducida como las tinieblas me envolverán, parece indicar algún tipo de adversidad, peligro, prueba o desgracia que puede oscurecer la vida del salmista. Veamos esto directamente en el texto bíblico. David expresa: si digo ciertamente, las tinieblas me envolverán. Una traducción más literal es la siguiente: si digo ciertamente, las tinieblas me despedazarán. El término Yeshufeni tiene el sentido de aplastar, triturar, despedazar o quebrantar. En este contexto parece referirse a una angustia aplastante que despedaza a una persona. El salmista parece referirse a algo que pueda afectarlo o afligirlo intensamente de forma repentina y cambiar así todo su panorama, oscureciéndolo. David continúa diciendo en la segunda parte del versículo 11: y la luz en torno mío será noche. Aquí se refiere a una situación de penumbra permanente, a días enteros de oscuridad total, sin un solo rayo de luz, donde parece que la esperanza se termina. En el antiguo cercano oriente, la luz se asociaba típicamente con la presencia divina, mientras que la oscuridad se asociaba con el caos y la muerte. El salmista afirma que si él se encontrara en el lugar oscuro del caos y la muerte, aún allí Dios estaría presente con él.
Al comienzo del relato de la creación en Génesis capítulo 1, la tierra se describe como desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Dios creador separó la luz de las tinieblas. Es Yahvé quien introdujo la luz en las tinieblas. En el último versículo de la segunda estrofa del Salmo, David le dice a Dios: ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Yahvé puede entrar en el reino de las tinieblas y no ser vencido ni limitado por estas. Él puede estar presente en la situación más oscura, en medio del caos y la amenaza de la muerte, y verlo todo con claridad, tomando control absoluto de la situación. El salmista sabía muy bien que el Señor está presente en los momentos de mayor oscuridad. David también fue quien escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El texto de Isaías capítulo 50, versículo 10 dice: ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? El siervo aquí es el agente de Yahvé, el Mesías venidero. Aunque alguien camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. En Isaías 42:16 el Señor promete: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas las haré y no los desampararé. En sus cartas a Malcolm, C.S. Lewis escribió: podemos ignorar, pero no podemos evadir en ninguna parte la presencia de Dios. El mundo está lleno de Él. Anda por todas partes de incógnito. No es que Dios se haya ausentado ni alejado. Es nuestra percepción y nuestra sensibilidad para percatarnos de su presencia lo que ha fallado. Quizá alguien que me está escuchando haya caído en un ateísmo práctico. Esto implica que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Por consiguiente, se pasa la vida ignorando la presencia ilimitada de Dios. Tal vez alguien ha estado huyendo de Dios. En el fondo sabe que necesita arrepentirse y ser transformado por el Señor, pero está tratando de escapar de Él. Ninguna vía de escape funcionará jamás. Y que es su diestra la que te ha atrapado y tomado posesión de ti, porque eres suyo. Tal vez alguien se identifique con Jonás, aquel que intentó huir del llamado de Dios para él. ¿Has estado intentando escapar del llamado de Dios para ti? Probablemente ante la realidad de la omnipresencia de Dios, alguien que ha sufrido una calamidad o un trauma severo puede estarse preguntando: ¿dónde estaba Dios cuando esto me aconteció? El evangelista Billy Graham acertadamente expresó que aunque no siempre entendamos por qué Dios permite que nos sucedan ciertas cosas, sí podemos saber que Él puede sacar el bien del mal y el triunfo del sufrimiento. Finalmente, alguno de nosotros podría estar padeciendo de una soledad intensa. Ese tipo de soledad que
provoca una sensación de vacío en el fondo del vientre y un ardor en el pecho que acompaña las ganas de llorar. Me refiero a esa tristeza profunda que ocasiona el sentir que no le importas a nadie. A ese difícil sentimiento de estar aislado aún en medio de una muchedumbre, de no pertenecer. ¿Por qué te sientes solo? Si Dios está contigo, aún en la más densa oscuridad de tu alma. La cura para la soledad es una relación profunda, personal y dinámica con el Señor Jesucristo. Él puede guiarte a la comunión significativa y auténtica con tus hermanos en la fe. Quiero terminar esta predicación leyendo las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La omnipresencia de Dios no es una presencia ilimitada que resulte en una tiranía divina invasiva y destructiva, sino una presencia ilimitada que va acompañada del amor infinito del Señor que salva, redime, transforma y cambia. Él está contigo. Aun cuando sientas que necesitas escapar de Él, aun cuando percibas que no tienes salida y que Él te ha atrapado, lo cierto es que lo ha hecho no para destruirte, sino para amarte, para salvarte, para cambiarte. Ninguna vía de escape dará resultado. Donde quiera que vayas, Él ya estará esperándote. Él irá contigo en el camino. Él está viendo cada uno de tus pasos. Y en su misericordia, Él puede ordenar, enderezar tus pasos. Porque en su omnisciencia, Él sabe también qué es lo mejor para ti y para mí. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hoy, Señor, hemos visto el enorme significado de tu presencia ilimitada. Señor, no podemos irnos de tu espíritu, ni huir de tu rostro. No importa cuán alto vayamos, ni cuán bajo estemos, cuán lejos nos encontremos, tú estás allí, tú estás aquí. Tú nos conoces y tú estás presente. No hay lugar ni dimensión alguna en la vida y la muerte que no esté a tu alcance. Aún las situaciones devastadoras de la vida que parecen traer sobre nosotros una oscuridad que nos despedaza,
tal vez en medio de una depresión, una soledad, una tristeza profunda, aún allí nos tomará tu mano. Porque la oscuridad no te limita. Tú eres la luz del mundo, Jesucristo. Trae luz a la oscuridad de nuestra alma, a la oscuridad de nuestra devastación. Ilumina con tu luz una vez más nuestra vida, que podamos estar seguros de que cada paso que damos es visto por ti, como lo afirmó Eliú. Que podamos, Señor, estar convencidos de que cada paso que damos puede ser enderezado, reorientado por ti. Tú puedes detenernos y cambiar nuestro rumbo, corregirnos, para dirigirnos hacia tu voluntad buena, agradable y perfecta. Por eso no buscamos más escondernos de ti, no buscamos más huir de ti. Nos rendimos ante esta realidad absoluta. Tú siempre estás presente. Perdónanos, cámbianos y transfórmanos. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Él como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Sálvame, Jesús. Me entrego a ti, tal cual estoy. En tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación, hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.